la bienvenida a mi curso de Diseñanit 9 en YouTube. Recuerda que tienes más contenido en este mismo canal y en mi blog sobre tricotosas knitstudium.com. Visita mi página web sobre Diseñanit 9. Está en el menú principal. Aquí encontrarás todos los cursos, videotutoriales de diferentes tricotosas y enlaces para descargar contenido para Diseñanit. En este vídeo explicaré las funciones más importantes de la segunda sección de Diseñanit, el Original Pattern Drafting. Una vez que ya tenemos nuestra prenda realizada, tienes que grabarla. Clic en el disquete, escojo un nombre de archivo, guardar, y ahora nos vamos a la segunda sección, Original Pattern Drafting. Ya tengo cargadas todas las piezas de mi patrón en la segunda sección, en Original Pattern Drafting. Voy a comenzar explicando el menú principal, que es Fichero, Edición, Vista, Zoom, Simetría, Pieza, Alteraciones, Técnica, Medida, Opciones y Ayuda. En este vídeo me voy a centrar en explicar el menú de iconos horizontales. Voy a comenzar por los iconos de las lupas, que es este grupo que hay aquí. La primera es para aumentar. Hago clic sobre el icono y pincho sobre la zona que quiero aumentar. El icono de la lupa pequeña, si hago clic sobre él, alejo la vista. También puedo utilizar la ruleta del ratón para ampliar o alejar. Este tercer icono centraliza la pieza que tenga seleccionada. Como tengo seleccionado el delantero, me la coloca en el centro de la pantalla. El cuarto icono centraliza todas las piezas en la pantalla. Y el último icono desactiva las piezas no seleccionadas. Como yo tenía seleccionada el delantero, solamente me muestra el delantero. De este modo, si me quiero centrar y que no me moleste el resto, lo puedo desactivar. Haciendo clic en él, vuelvo a ver el resto de piezas. Este icono es uno de los más importantes de esta sección. Es para añadir o colocar un diseño de punto en una pieza. Escojo la pieza, por ejemplo, en este caso, el delantero, hago clic sobre el icono y DAG me muestra los diseños predefinidos de punto que tiene. Si quieres más diseños, haz clic en el más que está al lado de la carpeta Stitch Patterns. Y aquí, tanto en Brother como en Silverreed, tienes muchos más diseños para escoger. Recuerda que puedes utilizar el que quieras independientemente de la marca de tu tricotosa, ya que todos son compatibles para utilizar en Diseñanit. También te recuerdo que en mi blog, en knitstudium.com,
dentro de Diseñanit 9, al final de la página tienes un enlace para descargarte muchos más patrones de diseño de punto gratuitos para DAC. Voy a escoger un diseño. Hago clic sobre el diseño deseado y DAC me muestra una previsualización en la parte izquierda de la pantalla. Si estoy de acuerdo, pulso OK. Ya me lo acaba de cargar dentro de la pieza. Tengo tres iconos. El icono central es para mover el diseño de puntos y colocarlo donde lo deseemos. Haz clic sobre él y arrastra. El icono que está debajo de la pieza es para activar y desactivar la simetría. Y el icono que está arriba de la pieza es para colocar en una posición distinta el eje de simetría. Es muy importante indicar a Diseñanit cómo vamos a tejer un diseño de punto. El que tengo, por ejemplo, en el delantero. Para ello tengo que ir a Opciones, Método de tejido. Este diseño lo puedo tejer, por ejemplo, en un Firais a 2 colores o en un Jacquard también a 2 colores. Voy a dejar Firais. Cuando se teje a 2 colores en Firais no es necesario tener activado el cambiador de colores. En el caso que escojas 2 colores de Jacquard, sí lo tienes que tener activado, siempre y cuando lo tengas, por supuesto. Yo lo voy a dejar en Firais. Y también tienes que escoger la marca y el modelo de tu tricotosa. De esta forma estaría correcto para enviarlo a tejer. Se me olvidaba que como lo voy a tejer en Firais a 2 colores, no es necesario tener activado el cambiador de colores. Es recomendable también activar este icono. Nos muestra una flecha con una dirección. Significa que si yo envío esta pieza para ser tejida, el carro lo tengo que tener en la izquierda de la tricotosa. Si lo quiero cambiar, simplemente tienes que hacer clic sobre él. Ahora, cuando empiece a tejer esta pieza, el carro lo tengo que tener en la derecha. Estos dos iconos son para mostrar los puntos y las filas en todo el contorno de mi patrón, y el icono que está a su lado es para editar dichos puntos. Voy a ampliar para que se vea bien y voy a activarlo. Aquí puedo ver de forma muy clara en todo el contorno de la pieza de este patrón todos los puntos y las filas que forman, por ejemplo, este escote. Si pulso en el icono que está a su lado, se me activan unos círculos de color beige. Yo ahora puedo modificar dichos puntos y líneas según desee. Para ello hay que hacer clic sobre uno de ellos, voy a ampliarlo y se pone en color verde. Si quiero seleccionar varios a la vez, pulso la tecla
control y hago clic sobre los puntos deseados. Si quiero deseleccionarlos, hago clic fuera de la pieza. Si quiero seleccionar muchos puntos de una forma muy rápida, hago clic y arrastro el ratón y todos los puntos que se encuentren dentro del recuadro de línea discontinua son seleccionados. Voy a mover este punto. Hago clic sobre él y ahora verás que el cursor se ha convertido en una flecha con dos direcciones. Pincho y arrastro y lo recoloco donde yo desee. Por ejemplo, aquí. Tienes que tener en cuenta que como tenemos activado el eje de simetría, también he realizado el cambio aquí, en el lado opuesto. Si no lo deseas, antes de hacerlo, desactivas simetría en el icono inferior de la pieza y de ese modo lo puedes realizar. Voy a activar las dos cintas métricas. Y pinchando sobre ellas y arrastrando, las recoloco en la posición deseada. Por ejemplo, esta la voy a poner en el hombro. Si te das cuenta, estas cintas métricas tienen en la horizontal una S y en la vertical una R. Significa puntos y líneas respectivamente. Es decir, ahora mismo el hombro me está indicando que tenemos aproximadamente unos 33 puntos de ancho. Y desde la sisa hasta el bajo de la prenda tengo aproximadamente unos 130 vueltas o hileras. Si lo quiero cambiar a centímetros, simplemente pulso en la S o en la R y se cambia a centímetros. De este modo estoy viendo que los centímetros en el hombro son aproximadamente 10 centímetros y de la sisa hasta el bajo tengo aproximadamente unos 32,5. Estos dos iconos no los voy a mostrar cómo funcionan, ya que voy a hacer un vídeo específico sobre ellos. Son para calcar patrones que puedo tener escaneados o bien escogidos de internet para convertirlos a un fichero de Design-it. Estos dos iconos es para activar la cuadrícula como puntos o como líneas. Este icono es para ver a dos colores el diseño. Esto es para enviar el patrón o exportarlo a otros programas. Este icono muestra la forma correcta en la construcción de la pieza. Es importante que todos los números estén correctamente empezando de izquierda a derecha. Como este patrón ha sido realizado desde la sección anterior, va a estar seguramente correcto. Pero si hacemos un patrón desde cero, es posible que tengamos que modificarlo, pero lo explicaré en un vídeo nuevo cuando explique las otras herramientas de esta sección. Y el primer icono de esta barra de herramientas
activa dos guías y puedo seleccionar los diferentes nodos que componen este patrón. Hay que recordar que estos nodos los puedo mover a mi antojo haciendo clic sobre ellos y arrastrando. Tienes que tener en cuenta, a diferencia de la sección anterior, que aquí si haces una modificación no recalcula todo el patrón automáticamente. Tienes que hacerlo manualmente. Por lo tanto, ten mucho cuidado si mueves nodos porque es posible que no te vayan a coincidir luego en el montaje final de la prenda. Control Z o en este icono para deshacer. Yo en este caso, o mejor dicho, en el ejemplo que estoy realizando para este vídeo, es como si las tres piezas restantes, espalda y las dos mangas, lo voy a hacer en un punto jersey, pero el delantero le voy a realizarlo en un diseño Firais a dos colores. Es importante que una vez terminado, tienes que recordar que lo tienes que grabar. Para ello puedes ir a File y aquí en Save, grabar. También puedes utilizar Control S como atajo de teclado o bien también en el disquete. Yo voy a pulsar el disquete. Ya lo tengo grabado. Aquí me aparece arriba del todo el nombre que tiene este fichero, NIT Studio Test 1. Y también aquí si pulso entre las diferentes piezas, por ejemplo, aquí me está indicando que tengo front, que significa delantero, back, que significa espalda, sleeve es manga, right es derecho y sleeve left es manga izquierda. Ahora, para que vayas aprendiendo a manejar lo antes posible Diseña Knit, esto lo voy a enviar a Interactive Knitting y lo vamos a tejer de forma interactiva. Pero lo veremos en el siguiente vídeo. Espero que este video tutorial haya sido de gran ayuda. Si te ha gustado, dale un me gusta. Si no estás suscrito, suscríbete, ya que me ayuda mucho y nos vemos en el siguiente videocurso. Saludos y hasta pronto.